Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a este día de transmisiones donde les estaremos llevando en el marco de Global Money Week muchas actividades y diferentes contenidos que les permitirá, sobre todo cada uno de ustedes que nos hacen el favor de estar aquí con nosotros, poder tener información muy relevante para que nosotros podamos tener mejores finanzas sanas y lo más importante, que podamos alcanzar la libertad financiera que estamos buscando. Les quiero agradecer muchísimo a todos los chicos que nos acompañan en cabina, que hacen posible esta transmisión a través de las redes sociales del MIDE. Y es que nosotros podemos llegar así a cada vez más personas y este Global Money Week en esta edición 2026, estamos seguros que estamos llegando a cada vez más personas, no solamente a través de las sesiones presenciales que se están desarrollando en este hermosísimo espacio que es el Museo Interactivo de Economía en el MIDE, pero también en todas estas actividades que estamos realizando en línea. A mí me hubiera gustado poder estar con ustedes en estos días, pero bueno, por otros motivos de agenda no hemos podido estar presencialmente, pero aquí estamos con todos ustedes, con toda la alegría, con toda la emoción para poder transmitir estos elementos que nos van a permitir tomar las mejores decisiones financieras y que así podamos alcanzar esta tan ansiedad, esta libertad financiera que todos estamos esperando y que todos buscamos para que tengamos un mejor desarrollo, tengamos un mejor futuro, que esto detone también en un bienestar económico y que esto a la larga pues derrame mejores condiciones para todos y cada uno de nosotros. A mí me gustaría que iniciáramos, y gracias a nuestros compañeros en cabina que me hacen el favor de cambiar en estas sesiones que me están acompañando, vamos a hablar de un tema fundamental. En el marco del Global Money Week, en esta edición 2026, vamos a encontrar este tema que a mí me parece muy relevante, porque en muchas ocasiones nos empezamos a preguntar qué es lo que necesito para poder dar pasos, para alcanzar esa libertad financiera que estamos buscando, qué es lo que yo necesito y todas esas condiciones que me permitan justo generar un mejor futuro, que me dé unas mejores condiciones para que el día que yo me quiera retirar, pues obviamente pueda hacerlo con la calidad de vida y al estilo de vida que hoy tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por eso se nos ocurrió al interior del Grupo Financiero de Por Más, ahora que estamos participando en esta importantísima semana, que también hace posible gracias al MIDE y también gracias a todos los esfuerzos que se realizan y que ellos son los organizadores y que son los responsables de todo el tema del Global Money Week. Entonces vamos a encontrar toda una serie de cosas que son importantísimas para que nosotros podamos seguir adelante y que podamos estar aquí. También les recordamos que también podemos ir contestando las preguntas que nos hagan a través de las redes sociales, donde vamos a ir viendo toda una serie de puntos y pues también los puedo contestar hacia el final de las sesiones de todas esas preguntas que me hagan llegar o todo algún comentario que también son muy bienvenidos. Y bueno, vamos a comenzar y sobre todo vamos a empezar a romper toda una serie de mitos. Entonces, por eso insisto que el ahorro es para todos y uno de los objetivos centrales de esta charla es que nos convenzcamos que todos podemos ahorrar en la medida de lo posible. El chiste es empezar a hacerlo y el momento es decidirse para poder alcanzar, y justo hoy es el mejor momento para hacerlo. Hoy es el momento cuando tomo esa decisión para poder comenzar todas mis actividades que me lleven a tener esta libertad financiera y sobre todo esta estabilidad que yo estoy buscando. Porque si ustedes ven estudios recientes que han realizado en diferentes instituciones, tanto la Conducef lo insiste muchísimo, de que hoy el estrés financiero es uno de los principales síntomas que se presenta, uno de los principales males que se presentan en la sociedad, justamente por eso, por tener el estrés que nosotros estamos como, llevando a cabo, que nosotros estamos sufriendo por el tema que si tenemos deudas o por otro tipo de circunstancias que no nos permite estar un poco más tranquilos y alcanzar esa holgura y esa libertad que nosotros estamos buscando. Y pues bueno, a mí me gustaría que nosotros arrancáramos y les voy a dar un pequeño espacio para que ustedes lo puedan ir desarrollando y que lo puedan ir contestando, aprovechando que es un modo virtual, pues esta conferencia se va a quedar grabada y también la van a poder seguir escuchando, la van a poder ver en otras ocasiones, pero aprovechemos que tenemos esta capacidad donde tenemos una posibilidad de tener un papel y lápiz y vamos a hacer con conciencia este estudio porque nos va a dar una pequeñísima radiografía de cómo nos encontramos en relación con el ahorro. E incluso más allá nos va a dar una idea de cómo nos encontramos en el tema de las finanzas personales. Y vamos a partir. Entonces vamos a hacer este pequeño cuestionario. Los invito a que ustedes lo vayan realizando en donde se encuentren, aprovechándoles, insisto, que estas conferencias se quedan guardadas y para que ustedes la puedan utilizar. De todas maneras, también en las redes sociales, además de las del MIDE, de las redes oficiales, también estarán nuestras redes sociales una vez que haya terminado esta conferencia, pues ya una vez que ahorita la estamos grabando y que gracias a los chicos nuevamente en cabina que me ayudan a poder llevar estas sesiones, para que ustedes la puedan disfrutar, para que puedan ustedes escuchar más adelante si hay algo que se les quedó o algo, o también si quieren tomarle fotos de las pantallas,
días adelante. Este es material que preparamos para ustedes, sobre todo para que ustedes lo tengan siempre a disposición y pues puedan encontrar las mejores decisiones. Pues muy bien, ¿cómo andamos? Esto es importante que nosotros lo empecemos a planear. ¿Cómo andamos en relación a todo el tema que tiene que ver con nuestro dinero? Que conste que estamos empezando el año y entonces, pues todavía ni siquiera llegamos al primer trimestre, eso es muy bueno. Estamos empezando marzo, digo, ya prácticamente ha pasado unos días de marzo, ya nos estamos acercando muchísimo hacia el fin del primer trimestre, pero aquí puede ser un muy buen momento para hacernos esta pregunta, sobre todo pensando, pues ya venimos de las fiestas de diciembre, pues ya pasamos todo el tema de enero, la famosa cuesta, que espero que algunos no hayan tenido cuesta. Luego, pues el mes del amor y la amistad, donde mejor incurrimos otro tipo de gastos. Y pues ahorita en marzo, pues ya también ya tenemos la mente de nuestras vacaciones que se acercan, gracias a Dios. La próxima Semana Santa, pues está muy cerca. Ya huele ese tiempo de reflexión para los que seguimos el Triduo Sacro y los que seguimos estas fiestas. Para nosotros estas celebraciones, estas conmemoraciones, pues es un muy buen momento para tomar un break y pues para poder tener pues esa paz un poquito espiritual. Pero ya vienen las vacaciones de Pascua, entonces pues ese ya va a ser otro tema. Entonces, que conste que llevamos apenas los primeros 3 meses del año. Van a decir, oye, pero es que esto lo debí de haber hecho antes y demás, con calma. Vamos poco a poco y vamos desarrollando nuestras preguntas. La primera parte, durante lo que llevamos del año, tuve que A, empeñar o pedir prestado para solventar gastos. Vayan apuntando cuántas A's y cuántas B's tienen. B, solventar algunos baches financieros, pero no hay que preocuparse. A lo mejor tuve alguna eventualidad, se me descompuso a lo mejor un electrodoméstico en la casa, tuve algún desperfecto con el auto, a lo mejor tuve ahí un tema de salud, pero nada que preocuparse. En la número 2, vayan apuntando, les insisto. Para ti, ¿cuál es la mejor forma de ahorrar? Me dirán a lo mejor unos en la opción A, en una tanda o debajo del colchón. O B, en una cuenta de ahorro en una institución financiera. Vamos ahí, vayan apuntando cuántas A's, cuántas B's tuvieron, para que puedan, podamos contestar mejor este cuestionario al final, ahorita en un momento. ¿Qué porcentaje de tus ingresos destinas al ahorro? Pues a lo mejor aquí tendríamos dos opciones nada más. Nunca me sobra dinero al final del mes, o luego trato de ahorrar un pequeño porcentaje de lo que gano cada mes. Espero que hasta aquí todo vaya muy bien. Recuerden, hasta ahorita llevamos 3 preguntas, 2 opciones, está sencillito. Vamos adelante. La número 4. ¿Llevas un presupuesto? A lo mejor unos me van a decir, no, gasto conforme tengo dinero. O opción B, sí, llevo un presupuesto porque no confío tanto en la memoria. Hasta aquí vamos viendo y creo que ya empiezan a revelarse ciertos puntos hacia dónde queremos llevar el tema de la conversación. Ahora, la última, ya con esto vamos a ver y vamos a entender un poquito más por qué era importante hacer esto y por qué esto tenía que ser nuestro punto de partida. ¿A qué dedicas el dinero que ahorras? A lo mejor la opción A no me alcanza para ahorrar y B, en gastos inesperados como emergencias o uno que otro gustito. Hasta aquí les doy nada más un momentito más para que puedan ir viendo si alguna pregunta les faltó. Les voy a recordar rápidamente. Durante lo que llevamos del año tuviste que empeñar cosas, solventé algún bache financiero, pero nada de qué preocuparse. O la número 2, para ti, ¿cuál fue la mejor forma de ahorrar? En una tanda o debajo del colchón. Inciso B, en una cuenta de ahorro en una institución financiera. La número 3, ¿qué porcentaje de tus ingresos destinas al ahorro? Inciso A, nunca me sobra dinero a final del mes. B, trato de ahorrar un porcentaje de lo que gano cada mes. Número 4, ¿llevas un presupuesto? No, gasto conforme tengo dinero. B, sí llevo un presupuesto porque no confío tanto en mi memoria. Y finalmente, ¿a qué destinas el dinero que ahorras? Si tuviste, aquí también tenemos dos opciones. La A, no me alcanza para ahorrar, o B, en gustos inesperados como emergencias o en uno que otro gustillo. Aquí veamos, esto es importante, o sea, aquí no es el tema de que tengamos una calificación aprobatoria, si es un problema de que está bien o está mal, oye, ya me sentí mal porque tengo muchas letras A, o luego, oye, pues me siento bien porque tengo B, no entiendo qué es lo que está sucediendo y demás, pero con calma. Aquí hay que recordar muchísimas cosas. En primer lugar, pues sí, o sea, si tuvimos la mayoría de A, pues sí, efectivamente, Houston, tenemos un problema, como diría aquella gran película del Apolo 13, pero no quiero con eso de que tú te quedes con con ese pensamiento de que, oye, mi situación ya es irreversible, ya no tengo nada que hacer, voy a tener muchos problemas con todo el tema de lo que se presenta en las finanzas personales, no puede ser, apenas es la primer trimestre del año, mira, ya tengo toda una serie de cosas. Tranquilo. Vamos a ver en esta sesión
que una de las cosas fundamentales que necesitamos entender con el tema de las relaciones y con nuestras finanzas personales tiene que ver como cualquier otra relación. Entonces es importante que nosotros empecemos a ver qué es lo que está sucediendo para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones que se repercutan en nuestros bolsillos, que obviamente también aprovechemos las diferentes circunstancias que se nos presentan y también lo que estamos viviendo en una coyuntura un poco complicada, que a lo mejor pudiera devolverse con alguna inestabilidad, pero es importante que yo empiece a establecer una mejor relación con mis finanzas, que eso se traduzca en toda una serie de cosas. Ahorita vamos a abundar un poco más en ello, pero se van a dar cuenta que la forma en la cual nosotros nos llevamos con nuestro dinero pasa en la misma forma en la cual yo me llevo con las demás personas. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta para que sepamos qué es lo que podemos hacer y hacia dónde podemos ir trabajando. Entonces, esto sí me gustaría que se lleven, que se queden con esto. O sea, todavía podemos salvar qué es lo que está sucediendo o podemos salvar todavía muchas de las situaciones y podemos darle una vuelta. A lo mejor nos va a costar un poquito más de trabajo, pero pongámonos como objetivo llegar a final de año y tener una deuda controlada. O incluso, pues, poder considerar si llega aguinaldo, si llega algún otro tipo de elementos, pues, poder dar término con todas nuestras deudas. Si por el otro lado tuviste una mayoría de B, felicidades. O sea, no es que esté bien o esté mal, sino hay que entender qué es lo que está sucediendo para ver cuáles son las mejores decisiones que podamos tomar. Obviamente, si estamos en el B, pues felicidades, porque vas por un buen camino. Porque eso quiere decir que ya tienes un presupuesto, que es un punto de partida fundamental. Siempre nos dicen a los que nos dedicamos a temas de educación financiera, oye, es que parece que no tienes otro consejo más que decir que el tema del presupuesto, sí lo sé, pero es que es fundamental que nosotros entendamos que el éxito, la clave del éxito, si yo te pudiera decir, oye, dame una receta para que pueda tener finanzas sanas, es el presupuesto. No hay otra forma, porque así yo puedo entender qué es lo que está sucediendo realmente con mi dinero, si tengo a lo mejor una pérdida, si tengo a lo mejor ganancias, o a lo mejor ni siquiera me estoy dando cuenta cómo estoy saliendo a final de mes. Pero el hecho de tener un presupuesto a mí me permite registrar perfectamente cuáles son todos los gastos y todos los ingresos que estoy generando durante un periodo determinado. Generalmente recomendamos tener un presupuesto al mes porque así puedes irte dando cuenta cómo se va presentando y cómo se van dando esos movimientos, esos flujos de efectivo que pudieras tener. Generalmente, cuando estábamos hablando ahorita del tema de las BES, pues aquí estamos viendo que tenemos ya un ahorrito, o sea, ya tenemos ciertos recursos destinados y ciertos recursos que a lo mejor no los vamos a utilizar en el corto plazo y entonces en el largo plazo, y entonces ahora sí podríamos ver a lo mejor otro tipo de instrumentos que ya me lleven hacia una inversión. Obviamente, conforme un perfil de inversionista, que ahorita vamos a hablar de ello, conforme un horizonte de inversión y estos elementos que necesitamos entender para ver cómo se puede y cómo podemos en un momento determinado poner a trabajar nuestro dinero que debe de convertirse en nuestro mejor aliado y en nuestro mejor colaborador. Pues vamos adelante. Fíjense que he escuchado muchísimo a lo largo de todas las veces que compartimos esta u otras sesiones, donde hablo muchísimo el tema del ahorro y me dice, y esto es un círculo virtuoso, donde vemos al pobre de Batman, más bien al pobre de Robin que siempre los zarandea a Batman, porque le dice, es que no tengo dinero para ahorrar, y el otro le dice, no tienes dinero porque no ahorras. Y siempre es un círculo virtuoso porque siempre queremos ver, y como dicen coloquialmente, siempre queremos buscar qué fue primero, si el huevo o la gallina. Si necesito tener una serie de ahorros, necesito tener toda una serie de recursos, o por el otro lado, pues necesito empezar a generar otro tipo de cosas, o si ya por descontado tengo que tener ese ahorro en la cabeza. Pero vamos a irlo desmenuzando poco a poco para que nosotros lo podamos ir entendiendo. Hay que entender muchas veces que el ahorro es una cosa muy progresiva, se va dando poco a poco. Y aquí me lo dicen muchos de mis colegas o también hablan muchos de los expertos en este sentido. Es un porcentaje de los ingresos que no se gastan. Y no, y hay muchas ocasiones, luego hay personas en las que ni siquiera se dan dando cuenta que ellos están teniendo la capacidad de ahorro sin querer, déjenme llamarles así, porque como les sobra esos recursos y no tienen en qué gastar, entonces lo destinan, lo guardan o lo van destinando para otro tipo de cosas que no se han dado cuenta que pueden utilizarlo para poder llevar a cabo todos estos procesos que requieren para pasar del ahorro o pasar de la inversión. Pero cuando nosotros lo empezamos a hacer consciente, entonces va a cambiar nuestra relación con el dinero y entonces podemos establecer metas y objetivos muy concretos. Y a mí me gustaría insistir que después del presupuesto que ya lo mencioné, que es fundamental que nosotros tengamos ese instrumento para que nosotros podamos tener un mejor de nuestras finanzas personales, pues es en un momento determinado decir, o al menos intentar que no debo de gastar el 100% de nuestros ingresos. Y eso, ¿cómo lo sé? Me doy cuenta cuando de repente ya es muy fácil. Cuando llego al final de la quincena y pues no tengo dinero.
tengo que empezar a pedir prestado, tengo que recurrir a la tarjeta y entonces aquí ya me podrían presentar algunos tipos de escenarios que me pudieran generar unas alertas tempranas para ver qué es lo que estoy haciendo con el dinero. Por lo que los decía, a lo mejor muchas veces ni siquiera somos conscientes de qué estamos haciendo con el dinero y entonces ese es un problema muy grave. Con el presupuesto nosotros tenemos esa capacidad de poder estar atendiendo a esos famosos gastos hormiga que después se pueden convertir en una verdadera plaga y que son los principales encargados de aniquilar mi presupuesto. Entonces es importante, y mis recursos, por supuesto, entonces es importante que yo los tenga considerados para evitar gastar el 100% de mis ingresos. Ojo, aquí no es que, y una de las cosas que siempre nos insisten también, es que ustedes, los que ven el tema de educación financiera, quieren que seamos unos tacaños, quieren que no gastemos dinero, ni mucho menos. Créanme que ese no es el objetivo, sino que tú aprendas a saber gastar, como diría un queridísimo amigo mío, y eso te va a transformar muchas de las cosas, porque yo cada vez que me enfrento a algo que se pudiera parecer, algo que se me antoje comprar, pues yo ya tendría un momento para poder considerar, ¿necesito esto que voy a comprar o lo quiero? O lo deseo. Entonces, fíjense cómo también un elemento personal de cómo nosotros nos llevamos con las demás cosas también se va a relacionar con el tema del dinero. Muchos de los elementos afectivos que nosotros tenemos lo vamos a reflejar en la forma en la cual gastamos. Si tenemos alguna carencia, si tenemos alguna necesidad, una compulsión, una manía o una apatía, pues muchas veces se va a generar en un gasto exacerbado y en un poco control del gasto. Hacemos las famosas compras impulsivas y de repente llega un momento en que tú mismo dices, ¿para qué lo compré? Porque bien lo pude haber ahorrado, bien pude haber comprado otro tipo de cosas, pero hay muchas necesidades internas que no hemos curado y que lo queremos sacar a través de estas compras que pudieran presentarse irracionales. Déjenme hacer un símil. El tema de la comida funciona igual. Muchas personas que no pueden o que no saben cómo gestionar muchos sentimientos o emociones, o aquellas personas que tienen una gran ansiedad, generalmente también lo van empezando a sacar a través de un desorden de los alimentos. Y luego un paso más allá me van a decir, es que esto no puede ser, pero hay muchas personas que no alcanzan a distinguir entre la sed y el hambre y eso genera pues problemas también de una alimentación desordenada. Lo mismo sucede con los recursos. Cuando yo ni siquiera asimilo lo que me cuesta a mí generar mi salario, lo que me cuesta generar un tiempo de producción, entonces, pues ya dejo de valorar el dinero, no le doy esa misma valor que le debería de tener, ni siquiera tengo esos cuidados que debería de tener, y entonces es cuando ya vienen esos problemas donde nunca voy a poder ahorrar, porque por más que me esmere, por más que lo intente, me van a ganar más esos impulsos. Por eso es importante el tema de entender que esos relación que yo tengo con el dinero también se va a ver reflejado con las demás relaciones que yo pueda tener, incluso muchas cuestiones de sentimientos y emociones, y de ahí es donde también nos encontramos que hay grandes estudios que hablan sobre el consumo desde el punto de vista psicológico. Pero bueno, esto podría ser tema de otras sesiones y estoy seguro que dentro de la cartelera del MIDE que se ha presentado en este gran festival, pues van a ver, y seguramente hubo algunos elementos de comportamientos del consumo, y si no, en el consumo, si no, vean en la cartelera y van a darse cuenta que eso ya está reflejando cada vez más. Ahora, muchos me están diciendo, y justo algunos me están comentando, oye, es que aunque quiera, no puedo no gastarme el 100% de mis ingresos, de acuerdo, pero empieza hoy a lo mejor decir, si yo gano 10 pesos, pues yo sé que no me voy a gastar los 10, a lo mejor tengo que emplear los 9, pero a lo mejor hoy empiezo a ahorrar ese peso. Y créanme que ese elemento empieza a marcar la diferencia porque se convierte en un muy buen hábito donde yo ya me doy cuenta que puedo establecer este tipo de metas y se me empezar a generar un hábito. Y cuando ya empiece a ver que ya tengo ese colchoncito, pues me voy a animar más a poder tener un mejor guardadito. Otro de los elementos fundamentales, debo de considerar que para lograrlo necesito un plan y aquí lo vamos a ir desarrollando. ¿Cuál es este plan? Muchos hemos escuchado hablar de las famosas reglas 50-30-20 o la regla 60-20-20 o hay incluso una ya que es más sofisticada que además de la distribución garantizan un 10% donde yo me voy a enfocar al tema de las inversiones. Y es lo que les decía hace rato, a lo mejor hay que ver cuál es la regla que te funcione, pero primero empieza a desarrollar, empieza con ese buen hábito de ahorrar desde hoy, 5 pesos, 1 peso, 10 pesos, lo que sea, pero es el hecho de que tú puedas ir construyendo ese buen hábito de tener ese colchoncito guardado para ti, de saber que no me voy a gastar todo para poder guardar una parte que me va a poder servir. Ya no hablemos para el tema del ahorro para el futuro, sino para que vea cómo son los elementos
que puedo yo empezar a construir para que ese dinero trabaje para mí, para que yo no me vea estresado en un momento determinado, porque se vienen muchas deudas, porque vienen toda una serie de dificultades, y entonces esto nos va a ayudar a que yo pueda ir entendiendo cómo se va comportando el dinero y que pueda tener ese colchoncito para cualquier tipo de contingencias. Entonces, aquí, ¿se acuerdan? Una de las preguntas que hacía es, ¿cómo estás ahorrando? ¿Cuál es el problema de la tanda? Que también hay que romper muchos mitos porque siempre dicen, es que los mexicanos no ahorran. O sea, sí, efectivamente no tienen muchos elementos de instrumentos de ahorro formal en una institución financiera. Hay muchas personas que que lo guardan bajo el colchón o que lo utilizan en una tanda. ¿Cuáles son los riesgos de las tandas? Pues el primero, pues que no sabes si te van a pagar. Para los que tienen los primeros números, pues eso sí es una inversión, porque luego vas a recibir el dinero, pero para las últimas se vuelve tediosísimo y ya se vuelve un crédito que se vuelve carísimo, se vuelve muy pesado de poder cumplir y luego no tiene la certeza, por más personas de super confianza y que te garanticen, que te, que te sellen, que te entreguen todo y que te digan, no, yo te voy a pagar la tanda el 5, pero ¿cuántas veces no tienes que estar correteando? Y como no hay una figura que los esté correteando, se supone que está ahí por medio de la palabra de las personas en las que está. Pero si la tienes que pagar el día 5, pues nunca hay una persona, es que me retrasé, entonces ya va el día 6, ya va el 6. Oye, pero es que también tuve un problema, pues ya va el 7. Y luego así se pueden ir generando hasta que de repente pues ya no tuviste quien te pagara la tanda y pues ya te quedaste con una deuda considerable, ¿no? Bueno, o sea, por el tema de que tienes que recuperar los boletos que tenías. O si tenías destinado esos recursos para hacer otro tipo de pagos. El problema de que dejemos ese ahorro en el colchón o esos recursos en el colchón, pues es precisamente que nosotros vamos a dar cuenta que el dinero se lo comió la inflación, el valor del dinero pues va generando toda una serie de dificultades donde pues ya no vamos a encontrar algunos elementos donde el dinero va a perder el valor. Entonces, pues eso nos deja con muchas limitaciones y nos damos cuenta que la importancia que tiene el utilizar un instrumento financiero. Y aquí los invito a que ustedes se acerquen, que conste que es, como es un tema de educación financiera, vayan a la institución de financiera de su confianza, acérquense, pregunten, vean en el Buró de Instituciones Financieras que tiene la Conducef, vean lo que dice la Comisión Nacional Bancaria de Valores, revisen cómo está constituida la entidad. Generalmente a mí me gustaría hacer mucho la recomendación que asistan a instituciones de banca múltiple por todos los controles que tienen, por todo el tema del respaldo de los ingresos que ustedes pueden tener, porque ven que sus cuentas en un momento determinado están respaldadas hasta 400,000 UDIs por cliente, y entonces pues eso te permite poder tener actividades con seguridad, poder invertir o poder utilizar instrumentos de ahorro que te dejen cierta garantía, que dejen cierta tranquilidad, con un riesgo ligera, con un pequeño riesgo, o decir en otras palabras, que estemos medio limitando el riesgo, pero aquí puedes abrir con las instituciones financieras, incluso para que puedas recibir una nómina. A partir de eso puedes tener una cuenta de ahorro, una cuenta eje que esté emparejada con la cuenta, la parte del pagaré u otro instrumento de riesgo, de un riesgo muy bajo donde tú te sientas muy cómodo. Y aquí otra vez decíamos que cómo se parece todo a los elementos de las relaciones que yo tengo con otros lados. Aquí los que hacen deporte me van a entender. La única forma, sobre todo los corredores que quieren bajar los tiempos, como la única forma, entrenando, entrenando y corriendo y corriendo. Los nadadores también. ¿Quieres bajar el tiempo de lo que hacen los 100 metros, los 50 metros o los que te gusta, o la distancia que te guste? La única forma que la puedes hacer es haciéndolo, mejorando, retándote a ti mismo. Los cargadores estos de halterofilia, pues ya se dan cuenta que quieren subir un disquito más, pues tienes que llevar un esfuerzo muy importante, tienes que hacer un trabajo muy importante. Y luego muchas veces las personas que se dedican a la parte del crecimiento del músculo, pues se dan cuenta que para que el músculo crezca se tienen que rasgar. No es porque se vayan a rasgar las vestiduras, no es porque ustedes se vayan a rasgar literalmente por el tema de poder establecer estas metas financieras, pero sí necesito entonces de entender muchas cosas, que habrá momentos determinados donde yo tengo que hacer sacrificios para poder garantizar que pueda tener el ahorro. A lo mejor ahorita no puedo comprar determinado bien o servicio, pero yo voy a estar tranquilo, voy a tener la tranquilidad de que no voy a estar con lo que mencionaba hace rato, con un estrés financiero desbordado porque no tengo para pagar la tarjeta de crédito o tengo que pedir prestado para poder pagar otro crédito, y entonces se hace un problema de nunca acabar. Hasta se parece como en las caricaturas cuando estaban sacando el hoyo del pueblo, que se van tapando un hoyo y sacando y haciendo otro hoyo, y tapan ese hoyo y hacen otro hoyo para poderlo llevar afuera del pueblo, y entonces pues nunca lo van a acabar de pagar. Y sobre todo aquí mucho cuidado con los montadeudas que ahorita están desafortunadamente muy de moda, donde tú te conviertes prácticamente en un rehén o un esclavo de este tipo de delincuentes. Y la parte fundamental, la parte de la disciplina.
Esta gráfica a mí me gusta mucho, y no porque la hayamos hecho en el equipo, sino porque aquí nos da otra dimensión o darle otra arista de cómo podemos abordar el tema del ahorro. Y esto es muy importante, porque aquí vamos a ver que desde la infancia, aquí podemos ayudar a los chicos desde una muy temprana edad para que entiendan la importancia que tiene el ahorro. Cuando hacemos estas sesiones en el MIDE, o cuando me ha tocado hacer este compartir en el MIDE, es muy padre la experiencia cuando tú ves y vas por las diferentes salas y ven que ahorita además que el MIDE quedó precioso, si me permiten el comercial, pero cuando ves a los papás con los hijos, cómo el papá les va enseñando, la mamá les va enseñando ciertos hábitos, ciertos elementos fundamentales, lo van a absorber y lo van a absorber muy bien. Y aquí es la mejor edad para que puedan empezar a desarrollar esos buenos hábitos financieros que solamente se van a ir dando conforme la práctica. Ayúdenlos, hay muchos elementos lúdicos. Puedes entregarle una alcancía que sea transparente para que se vaya viendo cómo todo lo que van ahorrando se va acumulando y que les va a permitir generar una serie de cosas mucho mejores. Hoy se dan cuenta que ya nada más no tienen 20 pesos, sino que ya tienen 50 y que ya esa alcancía pues ya vale un poquito más. Incluso le pueden ayudar después para cambiar esas monedas por billetes. Por favor, no se jinete la lana. Pero vean, es importante que ya empiezan ellos mismos a hacer ese hábito. Todavía, bueno, y con esto voy a revelar mi edad, pero muchas antes cuando te daban mesada o que te daban para salir a pasear con tus amigos o lo que sea o el domingo, pues al menos establecer uno de los objetivos es de que no me lo voy a gastar todo. Si recibo 100 pesos, a lo mejor puedo gastar 60, ahorro 40, ¿no? Entonces es importante que también le ayudemos a los pequeños, a los críos, a que puedan ir desarrollando todos estos hábitos positivos que les van a ayudar. Y esas son los verdaderos mejores cosas que les podemos dejar a nuestros hijos, cuando nosotros les podemos tener esa capacidad de transmitir esa pasión por tener y hacer las cosas de una forma adecuada. Después viene la adolescencia, que es una etapa de juventud, pero es una etapa donde empezamos a desarrollarnos de una forma profesional. Aquí muchísimas veces nos encontramos con los jóvenes que empiezan a adentrarse en el sector del trabajo, donde tienen su primer trabajo, reciben su primera nómina, muchos estudian y trabajan, entonces pues tienen que ver la forma en la cual pueden pagar sus estudios de la mejor forma y cómo pueden ir combinando sus actividades. Pero aquí es fundamental que aquí también ya juega un rol protagónico en las instituciones financieras para que se acerquen con la que le tengan mayor confianza, porque generalmente aquí vamos a darnos cuenta de una cosa. Muchas de las personas que ya están bancarizadas se casan con aquella institución que les dio su primera nómina. Y esto no es bueno, no es malo, o sea, eso lo vamos a ver a la larga siempre y cuando nosotros seamos buenos consumidores y podamos ver las alternativas que se nos presentan dentro del mercado. Es muy cómodo quedarme con el banco, con la institución, donde yo saqué mi primera nómina, pero no veo todas las demás instituciones, todo aquello que me pueden ofrecer, todo un círculo de productos y servicios que me pueden ayudar a ir creciendo mi patrimonio para poder ir invirtiendo en otras cosas. Muchas de las instituciones que reciben esa nómina, pues ya van a poder tener acceso a otros instrumentos, por ejemplo, la parte de crédito, una tarjeta de crédito, a un crédito automotriz, en fin, hay toda una serie de cosas que se pueden ir presentando. Ahora, en otra etapa, disculpen, pero ahí lo vemos en otra etapa donde también se nos abren estas puertas del crédito que son muy importantes y donde nosotros vamos a ir pudiendo tener un crecimiento mayor y que se nos van a poder presentar otro tipo de alternativas. Gracias al crédito es que podemos empezar a materializar muchas cosas. Yo doy clases en una universidad y siempre les insisto en la importancia que tiene de empezar a desarrollar ese historial crediticio para que sea muchísimo más fácil que la institución financiera te pueda conocer y entonces te pueda ofrecer ese producto a la medida. Muchas veces, pues la llave para poder entrar pues es un producto de nómina que después te lleva una tarjeta de crédito, que si la utilizas bien, te puede llevar a un tema de un crédito de nómina, te puede llevar a un crédito personal, un crédito de auto, un crédito hipotecario, que es el crédito por excelencia, ¿no? Y entonces ya vamos a ir pasando a la etapa adulta, donde aquí, en teoría, ya deberíamos alcanzar una independencia económica. Aquí se toman grandes decisiones de vida y que son decisiones patrimoniales. Por ejemplo, aquí ya se considera si te vas a casar, si te vas a rejuntar, si te vas a ir a vivir con tu pareja, con tu peor es nada, lo que sea. Pero aquí son esas decisiones donde ya empiezas incluso a ver una economía familiar, donde ya empiezas a ver una economía en pareja y donde aquí decides o no si te comprar una casa, si rentar una casa, qué es lo que vas a hacer con todo eso para empezar a generar ya un patrimonio, poder tener una estabilidad un poquito mayor. Luego ya vendrá la etapa de la consolidación profesional, donde lo que les insisto, pues se va a consolidar ese patrimonio.
todo por lo que yo he trabajado, pues aquí ya se empieza a materializar en otra serie de cosas. Pero aquí ya también el gasto disminuye porque yo en principio ya tendría muchos de los factores ya un poco más tranquilos, un poco más resueltos. A lo mejor aquí ya vemos donde si teníamos hijos, pues a lo mejor ya salieron de casa y ya nada más nos quedamos, como dicen, pues el anglicismo, en un empty nest, donde a lo mejor nada más se queda la pareja y pues obviamente pues ya baja muchísimo el ritmo de gasto. Y aquí hay que encontrar una cosa que es fundamental, que eso es uno de los temas fundamentales para poder entender el ahorro. Ya está muy próxima la jubilación, entonces aquí todavía tienes algunas ciertas alternativas para poder ver cuáles son las mejores condiciones para que conserves el estilo de vida que hoy tenías, para que lo conserves, para que lo mantengas y para que lo puedas asegurar durante mucho tiempo. Y finalmente viene la parte de la madurez, donde viene esa libertad financiera, que es lo que todos estamos buscando, donde ya vendría esa libertad, donde nosotros nos podamos sentir tranquilos, donde yo no tenga que dedicar toda una serie de dificultades, porque yo ya alcancé esa libertad financiera que estoy buscando. Y obviamente viene muy relacionado con el tema de la jubilación. Entonces, ¿cómo es como que quiero ver yo en un momento determinado? Hace rato hablaba del tema del ahorro y de la inversión como temas que muchas personas nos dicen que son indistintos. O sea, que yo puedo hablar del ahorro y de la inversión como si fuera lo mismo, pero ya van a ver que no. Porque aquí la diferencia que yo puedo tomar uno o el otro van a ser las diferencias, para cuándo necesito los recursos. Si los necesito a corto, a mediano o largo plazo, pues obviamente siempre lo ideal es estar jugando con los dos, tener una parte de ahorro para cosas de corto plazo, un poquitito a lo mejor a mediano plazo si me apuran, pero ya para cuestiones de largo plazo, sí ya tener cuestiones ya más considerados de instrumentos de inversión. Entonces, aparte ese dinero que hoy no vas a gastar, que sabes que al menos en los próximos 3 años no los vas a ocupar, entonces podrías destinarlos para otra cosa e invierte una cantidad que no necesites pronto. ¿Qué es invertir? Y aquí vamos a encontrar una diferencia importante. Es principalmente esa compra de activos que me van a generar un beneficio tangible, con excepción del automóvil, porque aquí el automóvil, desde el momento en que tú lo sacas de la agencia, pues tiene una depreciación considerable de su precio. A menos de que lo saques por arrendamiento, entonces ahí sí ya es un activo. Pero bueno, eso sería tema de otra sesión. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Por eso aquí van a entender que el automóvil no funciona de esa manera, pero cuando tú compras algo, esperas que su valor pase conforme va transcurriendo el tiempo. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en el tema del crédito hipotecario, donde vemos con el sector inmobiliario, donde yo compro algo y eso me va a generar una plusvalía. Lo mismo si yo compro posiciones en un fondo de inversión, lo mismo si compro una acción, lo mismo si compro un pagaré, todo esto me debe de generar un rendimiento conforme va pasando el tiempo. Y aquí obviamente podría hablar de muchísimos, pero solo por mencionar algunos y que conste que no son recomendaciones, puedo hablar de los famosos acciones, donde yo puedo hacerme de la parte alícuota de las empresas, es decir, yo puedo comprar una partecita y soy dueño y tengo derechos patrimoniales de ese pedacito que compré de una empresa o de la deuda de la empresa. También hay bonos, que hay diferentes bonos. Tenemos CETES, que es de los más famosos que escuchamos mucho y que incluso sirve de tasa de referencia. Encontramos los UDIbonos, encontramos diferentes bonos que emite la Secretaría de Hacienda, hay bonos M, bonos D. Tenemos incluso hoy bonos que están etiquetados y destinados para diferentes actividades ambientales, sociales y de gobernanza. Tenemos fondos verdes, tenemos fondos azules, en fin, hay de muchos colores, letras de cambio, depósitos, en fin. Aquí me gustaría que nosotros nos quedáramos, ahora sí que ya que estamos pasando del ahorro, que ya estamos dando ese paso muy importante, donde yo ya tengo esa cantidad de dinero reservada, porque sí, o sea, no nos podemos quedar en la parte del ahorro porque queremos empezar a ver cómo podemos poner a trabajar nuestro dinero de una mejor forma para que me genere muchísimas más ganancias y que yo pueda tener una mayor tranquilidad de aprovechar justo estos instrumentos del mercado donde van a ofrecer diferentes alternativas. Pero ahí les van 3 conceptos clave y me van a decir, oye, ahí veo 4 que no sabes contar, pero ahorita van a ver por qué. Y primero es la parte del riesgo. Y hay que entender que todo lo que hacemos en nuestra vida conlleva un riesgo, conlleva un cierto riesgo, que es lo que nosotros estamos haciendo cuando nosotros tomamos una decisión, cuando nosotros decidimos algo y dejamos otra cosa, eso conlleva un riesgo. Si yo decidí estudiar finanzas y a lo mejor dejé de estudiar actuaría, o hoy me dediqué a estudiar comunicación, pero ya no fui financiero. Entonces, pues son los ciertos riesgos que van de la mano con los diferentes instrumentos que tenemos. Pero claro, aquí hay que entender una premisa. A mayor riesgo, por supuesto que tenemos un mayor rendimiento, porque obviamente ya están más especializados.
El perfil de inversión, que es toda aquella información que yo necesito saber y que incluso esto sí es algo que me gustaría que se lo llevaran, donde no les conviene o no es correcto que nosotros, ustedes o nosotros podamos invertir en algo sin siquiera conocer cómo nos sentimos frente al riesgo, cuál es nuestro nivel de conocimiento de los diferentes instrumentos, en cuánto lo quiero tener, cuál es mi edad, en qué situación me encuentro hablando en la vida en este momento. Entonces tengo que considerar todas esas variables para poder ofrecerte instrumentos que se adapten a esas necesidades y obviamente en un horizonte de inversión, ¿a cuánto tiempo lo quieres tener invertido? Si tú necesitas algo a corto plazo, hay muchos instrumentos que te puedo ofrecer, pero no vas a ver la misma realización que si te ofreciera otro tipo de instrumentos. Entonces, por eso es importante saberlo. Y el que está en azulito, la parte de la diversificación es muy sencilla. Hay un dicho que siempre he estado buscando, uno que sea muy parecido, pero que no tenga este contexto, donde siempre te dicen, no deposites los huevos en la misma canasta, porque eso pues obviamente vas a poder tener las mejores oportunidades del negocio con diferentes financieras, pero que también te pueden ofrecer muchas alternativas dentro del sector financiero que se adapten a tus necesidades. Entonces, si en un instrumento tienes que hay muchísima volatilidad, a lo mejor uno es más estable o viceversa, ¿no? Siempre te dan estos instrumentos que te pueden servir de una cobertura y que te pueden ayudar. Para hacer esto, a mí me gustaría compartir una fórmula del éxito que es algo muy sencillo para poder invertir. Conocimiento básico. Y aquí es muy sencillo, es no inviertas en algo que no entiendas al 100%. No importa el tipo de instrumento que sea o por sencillo que aparentemente sea. Las personas que no son financieras no tienen la obligación de conocer cómo están compuestos todos los instrumentos financieros, porque luego pues nosotros estamos muy acostumbrados a que escuchamos, ay, sí, abre un pagaré, o abre un PRLV, o abre un CEDE, o abre lo que sea, o un fondo de renta variable, o un fondo indexado a no sé qué cosas. Y pues luego muchas veces nos da pena preguntar, pero tengan en cuenta una cosa, está en juego su patrimonio, entonces pregunten a su asesor financiero las veces que sea necesario, si no se los explica bien, vuelvan a insistir, vean otras alternativas y si no de plano vean otra institución donde puedan entender qué es lo que están invirtiendo. Sobre todo cuando estamos hablando de mercados ya más sofisticados, pensando en el mercado de capitales, que es donde se comercializan las famosas acciones, que es uno de los más representativos o notas estructuradas o ETFs, Exchange Traded Funds, que son de los más comunes. Necesitamos entenderlo, incluso para un fondo de inversión. Te digan, es que tengo un portafolio diversificado. Bueno, sí, pero ¿qué hay en ese portafolio? Tiene más deuda, o sea, más instrumentos gubernamentales, tiene más renta variable, o sea, más acciones de bolsas, de las bolsas de valores. Oye, pues a lo mejor está indexado a alguna que esté en moneda extranjera, pensando en dólares. Explícame más, ¿no? Entonces es importante que yo tenga esa confianza de poder acercarme con mi asesor financiero. La otra es la parte del método. Establece un método, y aquí voy a utilizar dos anglicismos, el take profits y stop losses, donde yo sé que en un momento determinado tengo que tomar las ganancias y también tengo que saber cómo retirar. No me gusta compararlo con el juego, con los juegos de azar, pero creo que es muy lúdico la explicación. O sea, llega un momento donde yo sé que la siguiente jugada a lo mejor ya puedo tener una depreciación o un decremento del patrimonio que tuve, de las ganancias que pude haber presentado. Entonces yo tengo el momento de decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, hasta aquí está, llegué, gané más de lo que yo estaba esperando, recuperé el capital y un poquito más, entonces yo sé que ya me retiro y muchas gracias. Oye, pero es que esta acción, este instrumento va a llegar al doble. Sí, 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 gracias, pero hasta aquí yo sé que es el momento de retirarme porque es lo que me conviene a mí. Y tan, y podemos buscar otro instrumento. Y luego también el take profit, el stop losses, es el piso, donde, oye, sabes que ya perdí demasiado y es momento de retirarme. Este instrumento tuvo demasiada volatilidad con la que no me sentí cómodo, entonces me voy a retirar, obviamente asumiendo las pérdidas, porque así aquí, pues por más que puedas establecer, cuando tú ves es que ya hay un comportamiento a la baja, pues también hay que saber cuándo retirarse. La parte de disciplina, o sea, seguirlo constantemente. Si yo establecí estos dos puntos, entonces los debo de seguir sí o sí. Y finalmente, paciencia, y hay que verlo y hay que recordarlo. Históricamente los mercados pagan. Incluso después de la Gran Depresión, después del crack del 29, de las crisis que hemos visto que siempre el mercado paga. Si yo tengo una estabilidad financiera, donde yo tengo un presupuesto balanceado, donde yo tengo una parte destinada al ahorro, donde incluso hoy me puedo dar el lujo de tener un fondo de contingencias y donde incluso yo también ya veo que hay otro tipo de alternativas, entonces, paciencia, los mercados van a pasar porque quiere decir que tengo una estabilidad financiera un poquito más holgada, puedo ver que tengo una mejor relación con mi dinero, entonces puedo estar muy tranquilo, entonces voy a poder tener un éxito en lo que nosotros estemos buscando.
Y bueno, ya casi para terminar, me llegaron algunas preguntas, pero si quieren se las respondo después. Lo que me preguntan es que, ¿en qué me recomiendan invertir? Yo les insisto, acérquense con su asesor financiero de confianza, acérquense a las instituciones financieras, pregunten y busquen esos instrumentos donde ustedes se sientan cómodos. Otra vez, no importa si tienen que preguntar 40 veces el chiste, tengan en cuenta que está su patrimonio en juego. Entonces es importante para poder hacerlo. Me dicen, ¿a qué edad? Gracias por las preguntas. Me dicen, ¿a qué edad se puede comenzar a ahorrar? Empieza desde ya. A lo mejor también estaba enfocado, ¿a qué edad puedo sacar un instrumento financiero? A partir, dependiendo de las instituciones, pero hay instituciones donde puedes abrir con 16 años, obviamente con el aval del papá, de los padres o tutores, o a partir de los 18 años, pues tú ya puedes abrir tus diferentes cuentas. Algún instrumento que sea muy sencillo de abrir. Miren, hay muchos instrumentos que hay, y les insisto, sin que sea una recomendación, pero una muy buena alternativa para poder empezar a adentrarse en este mundo, pues es en los CETES. Hay muchos que están en la tasa de referencia a 28 días, entonces puedes empezar a invertir desde 100 pesos, te metes directamente en la página y demás. Entonces hay muchas alternativas dentro del mercado que se pueden presentar como muy buenas opciones y obviamente todas aquellas que se adapten a tus necesidades. Pero bueno, ya estamos casi en tiempo. Nada más para esta gráfica, nada más es para que vean un poquito todas las opciones que pueden presentarse. La parte del mercado de capitales, ahí saco los fondos de inversión porque pueden estar mezclados tanto el mercado de capitales como el mercado de deuda. Dentro del mercado de deuda, pues hay papeles gubernamentales, corporativos, gubernamentales del gobierno, corporativos, empresas, bancarios, los pagarés. Por eso pongo algunos de los más conocidos, CETE, Pagaré y CEDES. Y la parte del mercado de derivados, donde estos ya son instrumentos más sofisticados y prácticamente son esas coberturas que nosotros podemos utilizar para los diferentes instrumentos que nosotros compremos. Hay algunos que les gusta mucho la parte de estar buscándole y estarle arriesgando en el mercado, que es la parte de que le encantan estar viendo con el tema del tipo de cambio, pero pues ya que a quien le gustará y hay alternativas para todo. Les insisto, acérquense con su asesor financiero de confianza, con la institución que les dé más confianza, vean que sus inversiones tengan ciertos resguardos para instrumentos bancarios. Está el IPAF, que nos ofrece hasta 400,000 UDIs en instituciones de banca múltiple. En algunas otras instituciones te ofrecen hasta 200,000 UDIs, entonces es importante que lo revisen. Y bueno, pues ahora sí que ya que estamos en tiempo, pues no me queda más que agradecerles a todos por su atención en esta mañana. Muchísimas gracias, sobre todo en la parte del sábado, que luego es un poquito más complicada, pero también pues, nos ayuda muchísimo a poder llevar a cabo este tipo de actividades. Ojalá que nos hayan visto desde la comunidad de su hogar. Gracias por permitirnos estar en esa parte, en los elementos más íntimos, donde nos pueden recibir en sus habitaciones, en su casa, en la cocina, en sus dispositivos móviles, en fin, donde ustedes estén. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les insistimos, ya está muy próximo por terminar esta gran fiesta. Los que no han ido al MIDE, les reitero la invitación. De verdad es una experiencia padrísima el poder entrar a este Museo Interactivo de Economía. Es una experiencia para toda la familia. No se la pierdan. Sigan con las actividades que se desarrollan, tanto virtuales como presenciales, dentro de todas las actividades que estamos en el Money Week Fest, el Global Money Week. Entonces no se les olvide de seguirnos, ahí están un poco de algunas cosas que nos pueden seguir y pues no me resta más que agradecerles nuevamente. Espero que nos podamos ver en las siguientes ediciones que tenemos aquí planeadas en el Global Money Week y pues nos vemos en la siguiente y pues también reiterarles y agradecerles a todos los chicos en cabina que hicieron posible este enlace para poder llegar hasta donde ustedes estaban. Muchísimas gracias y pues bueno, estamos muy próximos para que inicie la siguiente conferencia. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente edición de Global Money Week.